Que Dios le bendiga en esta hora, amados hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes para poder estar hablando de la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir a continuación con el tema titulado Señales del fin. Señales del fin de los siglos o señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos en el versículo 7, donde la Biblia habla de las señales que iban a suceder antes de su venida y del fin del siglo, de los siglos. Y la Biblia dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa señal profética dada por Jesucristo mismo ya sucedió. Ha venido sucediendo en diferentes etapas de los siglos. También dice: y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa señal también ya sucedió en diferentes etapas de los siglos. Han habido diferentes pestes que han matado a millones de personas en la tierra. Y actualmente estamos viviendo el cumplimiento de esa señal, lo que es la pestilencia, o sea, lo que los médicos llaman una pandemia, la pandemia del coronavirus. Y estamos viendo que esa señal ya se ha venido cumpliendo y se está cumpliendo actualmente. Los hombres están aterrorizados, los hombres están asustados, los hombres en el mundo entero, las naciones, los pueblos, los gobernantes, no hayan que hacer, están haciendo todo lo posible por querer detener esta pandemia, pero hasta la vez no lo han podido lograr. Y ese es el cumplimiento de su palabra, donde dice la Biblia en Mateo 24, capítulo 7, que habrá pestes, y también dice la Biblia: y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta señal está cumplida y se está cumpliendo en diferentes lugares de nuestro globo terráqueo, de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que ni una tilde, ni una jota, ni una coma pasará o dejará sin cumplirse. Todo se cumplirá como dice la Biblia. Vamos a seguir hablando de las señales antes del fin y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Esto será la antesala de lo que es el principio de dolores, lo que Jesucristo más adelante habló, que será lo que es la gran tribulación que le espera a este mundo, que le espera a todos los habitantes de la tierra por no haber querido entregar su corazón al Señor Jesucristo. Y todo esto será principio de dolores. Como cristianos debemos entender de que esos principios de dolores todavía los estamos viviendo.
los estamos viviendo porque la palabra de Dios se cumple en diferentes etapas, digamos, de, de lo que es el tiempo. Vivimos en los tiempos proféticos que habla la Biblia. Y como hijos de Dios, como cristianos, debemos entender de que tenemos un deber de predicar esta palabra, de caminar de acuerdo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de no aterrorizarnos, sino de estar más en una relación íntima con Dios y poder hablar de esta palabra para que aquellos que no conocen la palabra de Dios puedan entregarse al Señor Jesucristo y encontrar sosiego, encontrar fortaleza, paz y sobre todo encontrar salvación en nuestro Dios. En el versículo 9 la Biblia sigue diciendo, en la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo, cuando predicó Jesús las señales antes del fin. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estaba hablando de todo lo que le iba a acontecer a la iglesia. Y desde que Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día, y la Biblia dice que se les apareció a los discípulos por 40 días y luego después descendió a lo que es, ascendió al cielo. La iglesia ha sido perseguida. Los cristianos, los apóstoles de la iglesia primitiva, todos fueron asesinados. Todos fueron perseguidos y unos los asesinaron, muertes de diferentes maneras por causa del Evangelio. Se cumple la palabra que dice, entonces os entregarán a tribulación y matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el tiempo, todos aquellos que no conocen a Dios y no quieren saber nada de Dios, ha perseguido a la iglesia, ha perseguido a los hijos de Dios. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Hasta la fecha la iglesia es aborrecida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia siempre ha sido perseguida en diferentes etapas. La iglesia ha sido una iglesia perseguida, una iglesia martirizada, y en diferentes partes de continentes donde aún la palabra se está siendo predicada o donde hay grandes obstáculos para que la palabra pueda entrar porque esas naciones son naciones que tienen otras creencias no cristianas como los musulmanes, como los hinduistas, como en la India, como en Asia, como en Japón, como en Corea del Norte, en China, naciones donde se está predicando la palabra de Dios, pero la iglesia es totalmente perseguida. Los evangelistas, los misioneros son asesinados por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y eso todavía se está cumpliendo. Vamos a seguir leyendo de la profecía de Mateo 24. La Biblia dice en el versículo
11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas. Hombres que se han levantado predicando herejías, se han levantado predicando algo que no es la palabra de Dios. Han disfrazado la Biblia a su propia conveniencia. Y esos son los falsos profetas que actualmente estamos viviendo cosas terribles aún dentro de la iglesia, donde ya no se entiende si esta persona es cristiano o puede ser un falso, un brujo o una persona endemoniada. Pero la Biblia dijo que esto iba a suceder y está sucediendo actualmente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el versículo 12 siguió diciendo Jesús: por haberse multiplicado el pecado en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Hoy la iglesia, hoy hay una apatía o un adormecimiento espiritual, donde vemos lo que vemos en el mundo, los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, cuánta maldad, cuánta destrucción, cuánto pecado hay en el mundo, y con lo que se está viviendo actualmente, esta profecía que se está cumpliendo a cabalidad actualmente a nuestra propia vista, que nosotros somos testigos, que la estamos viviendo, que se está cumpliendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia actualmente? Sabemos que debemos de hacer algo. Hoy en este tiempo está lo que es la tecnología, está lo que es el internet, está lo que es la ciencia de la tecnología, donde debemos predicar. Porque si los presidentes han dicho que no se puede salir a ninguna parte, ni aún se puede reunir en la iglesia en grupos para poder adorar a Dios, debemos predicar esa palabra. Y no debemos quedarnos en casa. Estas no son vacaciones. Esto es el tiempo para que podamos buscar más de Dios, para que podamos doblar rodillas ante la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, perdón por la nación, perdón por los pecadores. Que tenga misericordia Dios y obre en la vida de cada uno. La Biblia dice en el versículo 13: mas el que perseverase o persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, aquel que no se desespere, aquel que fortalezca sus fuerzas en el Señor, en el Espíritu, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, de la sociedad, de lo que vivimos, estemos más confiando en el Señor y haciendo lo que debemos hacer, predicar su palabra. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. No retroceder, no perder la fe, tener la confianza seguro en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo siguió diciendo en el versículo 14, Jesucristo siguió profetizando, o sea, predicando, porque profetizar es predicar la palabra de Dios.
Jesucristo siguió predicando o profetizando en el versículo 14 y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es otra profecía cumplida que aún se sigue cumpliendo y que falta muy poco para que termine de efectuarse y cumplirse por la iglesia. Será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo, dice la Biblia, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Biblia no dice que todos se van a convertir. No dice que a todos los que se les ha predicado o los que van a escuchar la palabra se van a convertir. Pero dice que va a ser para testimonio, para que luego después, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y pida cuentas el Señor a cada uno, de manera que no va a haber excusa de que nunca se le habló de la palabra de Dios. Y esta palabra está siendo predicada. Casi se ha predicado en los 5 continentes. De manera que el continente americano, el continente europeo, no tiene excusa que no sea predicado la palabra. Luego llegó al continente de Asia, donde se está predicando esta palabra. Donde los continentes africanos, de África, africano, donde está costando también que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra, pero va a llegar, porque los misioneros están llegando a las tribus de la India, donde hay cantidades de dialectos, donde muchos cristianos son perseguidos y son asesinados porque no lo dejan entrar. Pero la palabra está llegando, así como llegó esta palabra en América, así está llegando en todos los continentes. Sabemos que la venida de Cristo está cerca, porque todas las profecías, casi todas las profecías, están cumplidas. Hay algunas profecías que todavía no se han cumplido, pero que por lo que estamos viendo en el mundo, ya falta poco para que todo esté cumplido. Continuamos. En el versículo 12 Jesucristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado el pecado en la tierra, en el mundo, por haber tanta maldad, aquellos que tenían un amor ferviente en su corazón, dice, estarán fríos, viendo lo que pasa, y serán insensibles a las cosas. Está hablando de los cristianos, que en el momento en que esté pasando esto, la iglesia iba a estar como adormecida. No estamos viendo que la iglesia esté predicando, que la iglesia esté evangelizando, como en los tiempos cuando los misioneros americanos vinieron a poder traer la palabra aquí a América, cuando se veían señales, milagros, prodigios y grandes obras poderosas del Espíritu Santo, y miles de almas se convertían, porque estamos adormecidos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Bendito sea el nombre de Dios. Hay una profecía que todavía no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. El versículo 15 dice: Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La aparición del anticristo. Es una profecía del cual habló nuestro Señor Jesucristo. La manifestación del hombre de pecado. La Biblia le llama el hijo de perdición, le llama la Biblia. Vamos a buscarla aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo. Vamos a leer acá. En el versículo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Porque aquí dice, Jesucristo mismo habló de esto. Y por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel? Lo habló el profeta Daniel. Daniel 12. Lo habló Jesucristo en la predicación del monte. Lo predicó el apóstol Pablo a la iglesia. Se le reveló al apóstol Juan por la misma profecía, por la misma revelación de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 11. Pero vamos a hablar aquí de lo que el apóstol Pablo le reveló al Espíritu Santo, de la manifestación de lo que es esta señal. Versículo 4. 1 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios, como Dios. Ese será el anticristo. Esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel y que Jesucristo mismo lo habló para dar testimonio de que esto es real. Daniel 11:36, ahí también lo profetizó el profeta Daniel. Este hombre, la Biblia dice que se levantará, será un personaje que va a venir a engañar a las naciones y que por último se levantará haciéndose pasar como si él es Dios y que va a pedir la gloria, que se le adore como Dios, el cual, dice la Biblia, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Y a muchos engañará. Perseguirá al pueblo de Israel. Perseguirá a todo aquel que se dice ser cristiano o creyente. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? El apóstol Pablo está dando testimonio de esta palabra de Dios, de que Jesucristo lo dijo
cuando predicó y se lo dijo a los discípulos: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, yo les dije esto, les decía esto? Jesucristo se lo dijo a los apóstoles que esto iba a suceder. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sabéis que lo que detiene que este personaje todavía no haya aparecido, porque la iglesia y el Espíritu Santo todavía está aquí en la tierra. Mientras que esté el Espíritu Santo y la iglesia, este personaje, que es un personaje que va a venir, va a traer lo que es todo el poder satánico para engañar a las naciones, no ha aparecido porque la iglesia todavía está, porque el Espíritu Santo todavía está. Y mientras esté el Espíritu Santo, no lo puede dejar, porque es más poderoso el Espíritu de Dios que el espíritu del diablo. Pero la Biblia dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está cerca. Como iglesia sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, que todo está preparado para que aparezca el personaje del anticristo a engañar a las naciones. El versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay algo que lo está deteniendo. Al presente, dice, está presente todavía la iglesia y el Espíritu Santo. Pero como cristianos nosotros creemos que la iglesia será trasladada, será arrebatada a los cielos antes que se aparezca este personaje. Y cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, que se le llama la traslación de la iglesia o el arrebatamiento, entonces inmediatamente aparecerá este personaje, el anticristo, porque en la tierra va a haber un caos terrible, una crisis peor que la que estamos viviendo ahorita, y el cual las naciones se reunirán los presidentes o las Naciones Unidas para poder poner a este personaje para que gobierne el mundo, hasta que a su vez la iglesia sea quitada de en medio, hasta que a su vez el Espíritu Santo ya no esté aquí, hasta que a su vez la tierra quede nada más como una indefensa, y aparecerá este personaje. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tiene estipulado el tiempo contado el anticristo, qué es lo que él podrá hacer en esta tierra, cuánto tiempo podrá actuar. Pero en el tiempo que actúe el anticristo en esta tierra va a ser un caos terrible. Todos serán perseguidos, van a poner la marca de la bestia. Nadie podrá comprar ni vender, dice la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a buscarlo acá. Bendito sea Dios. Aquí dice: Apocalipsis capítulo 13, capítulo 13,
Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia en su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, entienda. Y dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Todo va a estar a la orden y al servicio del anticristo. Todas las autoridades de la tierra, todos los ejércitos de la tierra, todos los gobiernos de la tierra estarán a la orden de un solo gobernador. Y va a poner leyes tremendas en contra de la humanidad, para que nadie pudiese comprar ni vender. Va a poner la ley comercial. Va a hacer que las personas sean marcadas con un número de hombre, el número 666, que es el número de Satanás, el número de la bestia, para que las personas puedan comprar o vender. Y como va a estar viviendo una crisis económica el mundo, las personas se dejarán poner esa marca para poder sobrevivir en la tierra. Terrible, terrible lo que va a suceder. Pero como hijos de Dios, como cristianos, decimos esto no para asustarlos, sino para saber la verdad, lo que va a suceder, lo que viene a este mundo, que no le espera nada bueno. Dice la Biblia, el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a ser señales, va a ser prodigios, va a ser obras que las personas te quedarán atónitas, que este hombre es un hombre increíble, como nunca se ha visto. Vendrá en son de paz, vendrá en son de arreglar el mundo, en son de cambiar la pobreza, de quitar el hambre, de poner orden social en la tierra para poder engañar a las naciones. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales y prodigios mentirosos.